Es muy curioso porque después de los diferentes audios que he ido subiendo a este canal de las Noches Sinceras, un recorrido que empezaba desde ese capítulo 33 del libro Carlos con un pie en el abismo, para después ir siguiendo con un relato, con una línea discursiva, donde el objetivo principal, y lo que buscan mis reflexiones, es que uno se pueda hacer cargo de sí mismo para trazar su camino, dirigir su propio rumbo y exteriorizar lo que uno porta. Porque en última instancia, desde mi parecer, la cosa va de integrarse a uno mismo, de poderse observar y de plasmar lo que uno es. De aquí la materia, de aquí la posibilidad, en base a los recursos que tenemos a nuestro alcance, ir plasmando lo que uno es. De aquí el lienzo de la fisicalidad. Pues es curioso que ahora mismo, donde estoy relatando estas palabras, me encuentre en un espacio que en cierta manera bueno, el paisaje como tal parecería un abismo. Está, digamos, desde donde yo estoy colocado. Si observo mi perspectiva y miro hacia abajo, está pasando un río, con lo cual hay un desfiladero, una caída libre bastante pronunciada. Y esto lo que me viene a decir que en cierta manera la existencia, la vida, se rige por ciclos, por procesos vitales que tienen un inicio para que lleguen a un final, y en ese final, más allá de un final como tal, lo que busca es generar una síntesis del recorrido que uno ha hecho hasta este momento. La síntesis se podría entender como la parte donde uno es capaz de integrar lo que ha vivido y a la vez desprenderse, liberar, trascender, ponle el término que quieras, todo aquello que ya no requieres. Pero no lo requieres porque lo has mirado a la cara, porque has tenido la capacidad de observar ese recorrido que has hecho hasta el momento y en base a lo vivido, uno ha abrazado, ha liberado, ha perdonado, ha agradecido todo ello y lo que ya no requiere seguir, se deja que esa energía no quede estancada, no quede atrapada en el interior de uno. Porque esa energía que no se libera, que no es integrada o liberada, acaba generando lo que algunos llaman de sombra. Y la sombra, para que se pueda entender, sería como algo que nos viene acompañando y al ser una sombra, lo miramos desde fuera pensando que es algo externo, que el culpable de nuestras circunstancias o que lo que nos está pasando tiene que ver con el relato externo, con las vivencias que uno ha tenido. En cierta manera sí, pero si uno ha vivido eso, es porque de una forma u otra lo tenía que vivir. Entonces, hasta que eso no se asume y se integra y se libera, lo que se tenga que liberar, esa sombra nos va a seguir acompañando. Y entonces vamos a tener esa sensación como que alguien nos estuviera persiguiendo, como si alguien estuviera en nuestra espalda, susurrándonos, o simplemente hablando, o simplemente como si estuviera caminando detrás nuestro, observando nuestros pasos. Con lo cual, uno estaría exteriorizando lo que no sabe observar de sí mismo y que ha quedado, posicionado en esa configuración llamada de sombra. Y siguiendo con el concepto de los ciclos, y ligándolo con los respectivos audios que he ido subiendo, desde mi parecer nos encontramos en un momento de cierre de ciclo. ¿Y por qué digo de cierre de ciclo? Porque lo que hemos estado viviendo hasta este momento nos ha servido para llegar hasta este presente. Pero para proseguir la marcha, para poder seguir avanzando, desde mi parecer, habría que soltar todo lo que ya uno no requiere, ¿no? Cogiendo un poco esa analogía con la mochila, si uno quita peso de la mochila va a ir más ágil, va a poder avanzar con más agilidad.
Y eso no quita que haya que desprenderse de todo, porque hay ciertas herramientas que son necesarias, que nos van a permitir seguir avanzando, y eso simboliza o quiere representar el propio bagaje, la experiencia que uno ya ha cosechado. Entonces, en estos momentos, para mí es clave el poder observar y el poderse mover desde esa perspectiva de la autenticidad. Más allá que externamente alguien pueda decir lo que pueda decir, o uno mismo pueda observar que hay ciertas maneras de hacer que no comulgan con uno, más allá de todo eso, el hecho está en que uno sea auténtico y veraz, real, consigo mismo, y eso lo que va a hacer es que uno se posicione en entornos que sean veraces, reales, auténticos. ¿Por qué? Porque ya no es tiempo de seguir escondiendo lo que uno es. Ya no va de relacionarse con el entorno y con las personas con máscaras que intentan tapar algo que uno no quiere mostrar. ¿Por qué? Y es lo que decía anteriormente. Porque si uno se ha trabajado, o se está trabajando, porque esto es un, vamos a decir, siguiendo con el símil de los ciclos, esto es, vamos a decir, que un ir avanzando. Si uno se ha trabajado y observa esas sombras, y es capaz de liberarlas, ya no va a tener que ir vendiendo algo que no es. Se va a poder mostrar de forma genuina. Y esto lo quiero ligar con el concepto de lo que podría representar ser un esclavo. Para mí, un esclavo, en última instancia, es aquel que no puede tomar decisiones por sí mismo. Un esclavo es aquel que no puede tomar decisiones por sí mismo. Cuando uno decide tomar partido en esta vida, si alguien piensa que esto continúa o que hay alguna realidad más allá de esta realidad física, carnal, sea lo que sea, siempre va a haber un vínculo, una relación que tiene que ver con los contratos. Pero ¿qué sucede? Que uno puede, en cierta manera, asumir y dar constancia de aquellos contratos que uno ha firmado, que uno puede sostener porque es conocedor de que ha firmado ese contrato. Has firmado una hipoteca, el contrato para adquirir un coche, o el contrato mismo de un puesto de trabajo, o relaciones con ciertos colectivos, o quien se sigue casando, en lo que sea. Ahí donde hay un acuerdo entre dos partes o más partes, ahí se está configurando un contrato. Entonces, cuando hablo del concepto del esclavo, detrás está el contrato. Cuando uno está tomado por un contrato, tiene que regirse por esas cláusulas de ese contrato. Entonces, en estos momentos, y de ahí nuevamente lo vuelvo a ligar con el tema de trabajarse, de ir a buscar esa sombra, de extraer la parte más genuina de uno, si uno es capaz de asumirse y de hacerse cargo de sí mismo, va a empezar a limpiar todos esos contratos, se tengan constancia de ellos o no. ¿Por qué? Porque en última instancia esto va de que uno esté en paz, que internamente uno camine, se relacione, sin temor, sin inseguridades, sin creer que está haciendo algo mal, o considerando que tiene que entregar su voluntad a ciertas personas, a ciertos colectivos, a ciertas entidades, entes, espacios relacionados con ideologías varias, con religiones varias, ¿sí? Porque detrás de todo esto se esconden esos contratos, esas cláusulas donde uno, de una manera u otra, ha aceptado ser parte de eso. Y esto no quiere decir que uno, por voluntad propia, quiera relacionarse en esos entornos, pero porque lo siente, porque le nace, porque está integrado, esa decisión está integrada con los propios códigos que uno porta.
ahí hay congruencia, ahí hay coherencia, hay honestidad con uno mismo. Eso es fantástico, y de ahí va la cosa. Ese sería el punto clave para seguir avanzando. Entonces, la cosa no va de temerle a la vida, y por supuesto, uno no debería temerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque el temerle a la vida, o el temerse a uno mismo, es como renunciar a lo que uno es. Y lo que está demandando este momento es que uno se asuma tal cual es. La premisa básica es observar a la vida de tú a tú, que uno pueda caminar, pueda avanzar, pueda estar donde quiera estar, donde las circunstancias nos lleven a cada uno de nosotros, pero que esa mirada pueda ser observada de tú a tú. Que uno no tenga que bajar la mirada ante nada ni ante nadie, que uno no tenga que renunciar a lo que es. De ahí este concepto de que a la vida hay que mirarla de tú a tú. Porque todos, cada uno de nosotros tiene el derecho de vivir su propia vida. Y de aquí, como síntesis, para mí hay un tema que habrá que seguir estirando del hilo, pero me gusta de identificarlo por el concepto de los códigos del amor. Un código, que esto ya lo he venido hablando en algunos audios, un código en última instancia es una resonancia, es una frecuencia. Entonces, según el código que uno porte en su interior relacionado con el amor, y de ahí nuevamente habría que indagar y profundizar qué es para cada uno el amor, eso va a ir generando una resonancia que me va a ir abriendo el camino. Porque el amor es sanador. El amor es ese impulso a emprender la marcha cada mañana. El amor es poder observar al prójimo, a las personas que uno pueda tener en su entorno, y agradecer que estén allí. Y si la situación, las vivencias, lo que sea, hace de que la relación, el vínculo, se deba dejar de lado y que cada uno tenga que tomar su propia senda, que venga de ese resultado de haber agradecido, haber perdonado y haber liberado internamente toda esa carga energética sujeta a esa relación. Porque si uno entra en resonancia con esos códigos del amor, que para mí algo me dice que están encriptados en la zona del corazón, ese campo energético que uno está irradiando hace que el entorno se armonice, que las relaciones se armonicen, que donde uno está haciendo su vida se armonice. Armonizar de armonía. Por eso también el tema de la música, de la melodía. De ahí lo ligo con lo que ya trabajé en los últimos audios que hablaba de la semilla. Cómo resuena, cómo está vibrando esa semilla. Esa semilla que en su interior tiene encriptados los códigos originales. Porque desde ahí voy plasmando lo que soy. Una semilla que tiene esa carga energética con esos códigos, cuando germina y brota, está exteriorizando lo que porta. Pues el ser humano lo mismo. La propia conciencia ensamblada en este cuerpo humano debería hacer lo mismo, germinar y exteriorizar lo que es. Y cada planta es diferente, cada árbol es diferente, ofreciendo sus frutos, sus semillas, sus flores. Porque al final esto es lo que configura un escenario. Y esto se ve muy claro en la naturaleza, cómo la naturaleza se va gestionando a sí misma. ¿Por qué? Porque todo lo que entra dentro de la naturaleza sabe lo que tiene que hacer. Por eso, si hay un desorden, si hay una intención de cambiar el rumbo de los acontecimientos o manipular la esencia de la creación, tiene que saltar algún sistema de seguridad. Y ahí es cuando entra lo que yo llamo de las fuerzas de la naturaleza para ordenar
o para cerrar ciclos cuando el propio individuo, el propio colectivo no es capaz de hacerlo. Y esto no debería verse como algo negativo, ni debería quedar sujeto al concepto del karma. Vuelvo a decir, son los propios ciclos de la existencia, los propios tempos, como un temporizador que va girando una rueda, y esto se podría también observar y simbolizar desde el mandala astrológico, cómo va girando, cómo los planetas se van moviendo, cómo los tránsitos que confluyen en un individuo le acaban posicionando ante una realidad determinada para que haga su propio proceso de integración, pues eso lo están haciendo las fuerzas de la naturaleza y los constructos. Yo le digo constructo porque no encuentro otra palabra, a esas conciencias universales que han puesto sus códigos para que estos relatos, sea aquí en el planeta Tierra o en otros entornos, acaben funcionando. Y a medida que esto va precipitando hacia estas capas más densas, pues toman forma todos esos proyectos que en un primer momento se habían creado en el plano inmaterial. Pero como uno proviene de ese plano inmaterial y viene codificado con ciertos códigos, de aquí la materia para plasmar lo que uno porta, lo que uno es. Entonces esto sería un poco la síntesis. La síntesis donde la conciencia se relaciona consigo mismo y con el entorno y saca a relucir lo que porta. Y de ahí, esa conexión con el plano mayor, donde se encuentra ese reservorio, ese origen primordial, lo que pueda haber allí, lo que se pueda encontrar allí, ya se verá. Pero desde mis actos, en este plano, voy trazando esa línea, como ese cordón, ese hilo, que me va acercando, o como mínimo, mejor dicho, me va conectando y va fluyendo la información. Es como un cable por donde circula la información y eso me permite tener abierto el campo consciencial. Y de esa manera, mis decisiones entran en coherencia con lo que soy. Y esto se podría asemejar un poco a la intuición. Es como decir, tengo el pálpito, tengo esa sensación de que tengo que hacer esto, o hoy siento que debo hacer esta cosa, o tengo que alimentarme de esta manera, o ya tengo que dejar de hacer tales cosas en este momento. Y de esa manera es como que me voy acompañando porque me estoy escuchando, porque estoy dejando que ese flujo energético sutil entre en mí, que no deja de ser la propia resonancia. Lo que pasa que yo físicamente estoy aquí y esa consciencia mayor, ese punto focal, ese origen, esa morada de partida, me transfiere esa irradiación, esa información. Y entonces el hilo conductor fluye. Pues eso, le damos una vuelta y seguimos. Esto no para.